Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludo en el nombre de Cristo, paz del Señor. Hoy día viernes 16, Éxodo 5:15 al 6:1. Así tenemos nosotros la distribución del texto para el día de hoy. Un título que dice Sabiduría para ir a la fuente. Te pedimos, Señor, nos acompañes con tu presencia y que podamos ser iluminados con tu palabra. Gracias por tu bondad, en el nombre de Jesús. Amén. La misión de Moisés es muy complicada. Tiene que ir ante Faraón para exigirle lo que Dios está pidiendo, que es libera a mi pueblo. Una tarea realmente muy complicada para Moisés. Obviamente, Faraón se niega, que no conoce a ese Jehová, que no lo va a liberar, que seguramente están ociosos. Y obviamente, entre ceja y ceja, Moisés y Faraón estaban siendo odiados. Una misión muy complicada, como dije al principio. El Faraón se enfurece y lo que hace más bien es hacer más cruel la servidumbre del pueblo de Israel en cuanto a la elaboración de ladrillos. Antes recibían la paja para mezclarla con el barro, ahora tenían ellos que ir a buscarlo y es más, tenían que dar la misma cantidad de ladrillos y obviamente va a disminuir la cantidad de ladrillos y esto trajo mayor castigo para los hijos de Israel. Los capataces eran personas israelitas nombradas por los cuadrilleros egipcios. Los cuadrilleros recibían la orden de Faraón y los cuadrilleros se la daban a los capataces que tenían que hacerla cumplir. Y entonces, cuando ellos llegan con la orden de Faraón, no hay paja y la misma cantidad de ladrillo. Entonces sale de lo profundo de ellos un deseo de justicia. Obviamente, a cualquiera se le habría ocurrido, tenemos que reclamar por todo esto. Y siempre la indignación produce un deseo de reclamar. Pero muchas veces la indignación no nos lleva al lugar correcto para reclamar, para exigir un derecho. Dice aquí que los capataces fueron a quejarse ante Faraón, al mismo que había dado la orden. ¿Por qué tratas así a tus siervos? El reclamo era correcto, el reclamo era legítimo, pero quizás no era lo más sabio. Dado que Moisés y Aarón estaban al frente de todo esto, los capataces quizás hubieran mejor hecho una reunión con Moisés y ver qué es el mejor camino. Y se quejan entonces, ¿y qué les responde Faraón? Estáis ociosos, vamos a ofrecer sacrificio a Jehová. Eso lo veía como una ociosidad por parte de Faraón. Y la orden: no se os dará paja y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces, en lugar de que el reclamo produzca un acto de justicia, el reclamo más bien produjo más injusticia. Faraón no retiró lo dicho, Faraón ratificó lo dicho y endureció la esclavitud, la misma cantidad de ladrillo y no se le dará paja.
Entonces dice que los capataces que habían ido a hacer este reclamo, en el versículo 19 dice que los capataces se sintieron afligidos cuando les dijeron: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo de la tarea de cada día. No salió bien el reclamo. La indignación era justa, el reclamo era justo. Pero ¿qué era lo incorrecto? Vamos a seguir entonces para ver cuál era lo correcto entonces. Dice que cuando salían de la presencia de Faraón, se encontraron con Moisés y Aarón, que los estaban esperando. Ya que Moisés y Aarón seguramente dirían: ¿por qué fueron ellos? Y las respuestas que estaban esperando Moisés y Aarón era, pues obviamente, que este reclamo no iba a resultar para bien. Ellos estaban a la puerta, que significa que a Moisés y Aarón no los habían dejado entrar. Y Moisés les hace un reclamo bien fuerte. Dice que Moisés le dijo, voy a leerlo en la otra versión, dice: y les dijeron: que el Señor mire lo que ustedes han hecho y los castigue, porque ustedes tienen la culpa de que Faraón y sus funcionarios nos miren mal. Ustedes mismos les han puesto la espada en la mano para que nos maten. Lo que Moisés estaba diciendo: estuvo mal que ustedes vayan a Faraón. Y es más, de la forma como le reclamaron. Le reclamaron a Faraón como diciéndole: Faraón, tú tienes la culpa, pues. Y no, pues, Faraón no se iba a tragar ese cuento de que en su propia corte le digan: tú eres culpable. Y puede ser que sea cierto que sea culpable, pero en lugar de lograr un fruto de justicia, más bien lo que lograron, como dice Moisés: nos habéis hecho odiosos ante el Faraón. O sea, lo que Moisés y Aarón estaban haciendo prácticamente como que se entorpeció con la intervención de los capataces ante Faraón. El camino, que ya era duro, se hizo más duro. Dice aquí la palabra de Dios, versículo 22, que de alguna manera nos dice qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Lo incorrecto es ir al lugar incorrecto. Faraón no era el lugar correcto para hacer este reclamo. Quizás el sentido común traicionó, la lógica y la razón traicionó. Hay veces que la lógica y la razón están en contraposición con la fe. Y aquí vemos entonces que es la fe el camino, no la razón. Y dice aquí entonces: Moisés se volvió a Jehová y preguntó: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo fui al Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Moisés, como dice aquí el texto, Moisés se volvió a Jehová. Y ese término, se volvió a Jehová, nos da la clara indicación de que Moisés había estado con Jehová. Un hombre que vive en la presencia de Dios. Porque cuando dice se volvió es porque él estuvo antes ahí. Se volvió a Jehová y preguntó. Esto es lo que deberían haber hecho los capataces, y es más, los capataces podrían haber dicho: Moisés, ¿cuál es el camino? Y Moisés podría haber dicho: primero busquemos a Dios. Faraón hace un reclamo de lo más profundo del corazón porque siente que está fracasando.
Parece que las promesas de Dios no se están cumpliendo. Pero mire cómo responde el Señor. Ahora verás lo que yo haré al faraón. Wow. Porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Dios le está diciendo, en otras palabras, Moisés, ten un poquito de paciencia. Ese faraón, como lo ves ahí, cruel, como lo ves ahí, una persona, un ogro, un monstruo, un arrogante, no le tengas miedo. Atemoriza, sí, pero no le tengas miedo. Hay que tener un poquito de paciencia. Porque dice el Señor, porque con mano fuerte los dejará ir. En la otra versión dice, de tal modo voy a castigar al rey de Egipto que él mismo les pedirá que abandonen su país. Y eso pasó. Después de las plagas que vinieron y la muerte de los primogénitos, fue el mismo faraón que dijo, váyanse por favor, váyanse, y por favor bendíganme. Así dijo Moisés. Vamos a llegar a ese capítulo. Perdón, faraón, estoy diciendo Moisés. Así dijo faraón. Faraón se humilló. Obviamente era para humillarse. A cualquiera hubiera humillado de la forma como Dios actúa para liberar a su pueblo, para cumplir su promesa. ¿Qué lecciones sacamos aquí, hermanos? Digámoslo figurativamente, hay veces que tenemos un faraón injusto en el camino. ¿Cuál es ese faraón injusto que tienes en el camino y que te indigna y que quieres ir a reclamarle en su cara? Pero el camino que escogieron los capataces fue el incorrecto. Moisés nos enseña que el camino correcto es buscar a Dios. Busquemos a Dios primeramente. Como dice su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y como Dios dice su palabra, mía es la venganza, yo daré el pago. Por eso, mis queridos hermanos, busquemos a Dios. Una oración a Dios puede cambiarlo todo. Agradecemos a Dios. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. A ti, Señor, toda la gloria y toda la honra. Te pedimos perdón porque muchas veces escogimos el camino incorrecto cuando nos hemos sentido indignados y deseosos de justicia. Y hoy, Señor, reconocemos que es primero ir a ti, Señor, porque tú eres el que haces justicia. Y así, Señor, como castigaste a Faraón, te pedimos, Señor, que intervengas a favor de tu iglesia, de tu pueblo, de tus hijos frente a toda injusticia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Amén.